Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Gracias por darle click al video y sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión, como es costumbre, les hablaré del tráiler del episodio 4 de Campamento Desventura, donde les diré mi análisis. Espero te guste el video y, sin nada más que decir, vamos a iniciar. El tráiler inicia de manera interesante, ya que vemos que interactúan Tess y Aiden, algo curioso porque creo que es la primera vez que lo hacen, pero podemos ver a Aiden triste. Lo más seguro es que sea por la expulsión de James y de Lake, y que ahora él sí está solo. Miriam hablando con Rilla, supongo que la hindú estaba disfrutando del sol. Hunter y Ali hablan con Fiore, muy probablemente como Ali quería harán una alianza. Pero como dije en anteriores videos, no sé si la niña logra aguantar las discusiones de pareja. Vemos a Jake y Ashley pescando. Recordemos que su equipo ganó en el anterior episodio un equipo de pesca, así que lo están estrenando. Alec hablando con Connor, al parecer su estrategia de querer formar más vínculos está funcionando. Fiore hablando y o reclamándole a Jake y Ashley después de pescar como se logra ver, tal vez sea por cómo la han tratado. Alec y Ellie hablando de noche y se ve que Alec estaba entre unos arbustos. Recordemos que ellos no tienen muy buena relación, pero saben trabajar juntos. Fiore y Ellie hablando, Miriam y Alec discutiendo. La anciana le dijo a Alec que no se metiera con Jake, probablemente sea por eso. Vemos a Ali excavando, al equipo Cian, Jake y Aiden hablando, a ver si por fin el pendejo de Jake habla y no saca conjeturas a lo pendejo. Ashley con un costal barriendo Tess, al equipo Magenta, Ali peleando por un saco, Jake, Connor y Aiden en sus marcas para correr, Ellie tacleando a Rilla, un costal cayendo, Aiden apoyando a alguien de su equipo, Jul y Gaby excavando. Vemos con quién estaba peleando Ali por el saco, con Gret, al equipo Magenta, Gaby y Jul, supongo que continuando esta escena, peleando por un saco, Jake con su cara de pendejo cargando un saco, a Crystal, a Alec dejando de cavar preocupado, Miriam aventando una bola de arena, Connor, Jake y Aiden cavando, Ashley, Ellie, Hunter, Jul y Gaby en sus marcas, Alec asintiendo la cabeza hacia alguien que no es de su equipo, terminando revelándonos que se estrenará el próximo jueves 29 de febrero el capítulo, y recordándonos que si te unes a su Patreon, tienes como beneficio ver el capítulo 4 días antes, el domingo 25 de febrero. Y terminamos con esta escena de Crystal. Third person voted out from this venture camp, All Stars. Ok, ahora ya vimos qué pasa en el desafío. Toca analizarlo. Para empezar, vemos que Aiden está triste, ya que su novio y su amiga ya quedaron fuera. Pero algo interesante es que Tess lo está consolando, que como dije, creo, durante toda la segunda temporada nunca interactuaron entre ellos. Al parecer, la alianza entre Fiore, Ali y Hunter sí se llevará a cabo. Oh, mami, ¿sí se va a hacer esa mamada? Así que, en efecto, ellos controlarán a su equipo, o más o menos. Después te digo por qué. Vemos que Alec está queriéndose abrirse más con sus compañeros, en este caso Connor, lo que lo pone todavía más en ventaja, ya que en su equipo Ellie y Miriam son los únicos que juegan limpio, pero dije que Miriam tiene más posibilidades de salir, porque no se lleva bien con ninguno de sus compañeros. Fiore discutiendo con Ashley y Jake, lo que es interesante porque sabemos que Fiore es inteligente. Así que ella sabe que si se une a una alianza con Hunter y Ali y quedan fuera, la siguiente en salir sería ella. Así que tal vez planea convencer a Jake y Ashley de formar una alianza y así ella tener el control de su equipo. Miriam probablemente se enteró que Alec le metió la idea a Jake de que Aiden y Tom tienen una relación, lo que haría que se enojase. Y ahora vamos al desafío. Por lo que se muestra, los equipos tendrán que cavar en la zona marcada y tendrán que cavar para encontrar un saco, supongo que de arena, y llevarlo con su equipo, tal vez, pero solo irá uno de cada equipo, en cada ronda, como vemos con Connor, Jake y Aiden, que en una parte están sus marcas y en otra están cavando, y podemos deducir más o menos quiénes se enfrentarán. Connor, Jake y Aiden, yo creo que ganaría Aiden. Ashley, Tess con Alec o Miriam, yo creo que ganaría Alec o Miriam, más porque se ve a la anciana lanzando una bola de arena. Ali, Gret con Tom, yo creo que ganaría Tom. Ellie, Rilla y Fiore, yo creo que ganaría Ellie. Jul, Gaby y Hunter, yo creo que ganaría Hunter. Pero bueno, si pasa lo que digo aquí, el ganador sería el equipo Cian, lo que
tal vez forzaría a un desempate. Algo que me esperé a mencionarlo hasta acá es que Alec no solo intenta congeniar con sus compañeros de su equipo, sino además con los de los otros, ya que ha hecho una alianza con Fiore en el anterior episodio y, tal vez como se ve en esta escena, también hará una con Ali, lo que lo haría el campista con más poder en el campamento y además eso nos diría a quién le sintió la cabeza en esta escena. Pero vamos a ver qué pasa. Recuerda que el episodio 4 de Campamento Desventura All Stars se estrenará el jueves 29 de febrero. Y eso es todo por este video. Ojalá te haya gustado. Recuerda que si es así puedes darle like, comenta lo que tú quieras. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, eso es todo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.